Continuamos en Enfoque Matinal, entramos en salud mental, pero en la puerta de entrada me detengo para hacer un llamado a la jefatura de la Policía Nacional, por favor. En Baní, dos jovencitos, íntimos amigos desde niñitos, increíblemente hubo una confrontación y uno asesinó al otro. El que se llama Marcial Ortiz, que asesinó a Freddy Luis Amador. Eso ocurrió en Fundación de Paravia, Baní. Este jovencito era hijo de crianza de Obispo Suárez, una persona que uno conoce desde siempre, y ya la policía ha hecho el llamado para que el joven Marcial se entregue, y uno lo que quiere desde aquí, antes de iniciar la entrevista, es pedir a la policía que arrecie los esfuerzos por apresarlo, porque hasta ahora esto de las familias está más o menos bajo control, porque ellos lo que están es mudos. O sea, ¿pero qué ha pasado aquí? Porque son dos, todos fuimos adolescentes, tú tenías tus dos o tres amigos para todo. ¿Qué ocurrió? Entonces las familias están consternadas, ambas muy dolidas, pero es importante, atención a la Policía Nacional, que arrecie, que aumente el esfuerzo para que este joven sea detenido, las cosas se aclaren, sea presentado a la justicia, y eso mismo, que se haga justicia para evitar que todo esto se extienda y ya la tragedia aumente. Así que quede, por favor, esta petición a la dirección de la Policía Nacional. Muy buenos días, mi doctor. Buenos días. Mis respetos. Feliz viernes para usted. Aunque es 18, no hay mucha felicidad aquí. Tenemos que hacer un programa, la pena por la falta de dinero. Cuando llega un viernes y los muchachos aquí, yo entré aquí, había un silencio y saludé, ¡ay, cómo estás! Señor Maquini, ¿cómo se siente? Viernes 18. Entonces, tenemos que hacer un programa sobre la depresión por asuntos económicos. Ya. Pero tengo el tema de la inadaptación en la adultez, porque llamó la atención esto. Uno siempre ha utilizado esto de no, el joven hay que trabajar con él porque está muy inadaptado. Pero resulta que en psiquiatría existe esto de, me quedé en lo último, o sea, inadaptación en la adultez, en el estado adulto. Hablemos de eso, por favor. La psiquiatría acuñó el término de adaptación desde los estudios de Darwin en las especies. El biólogo, el profesor Darwin, habló mucho de cómo las especies unas y otras tienen que aprender a vivir en su medio, adaptarse conforme a que el medio cambia y tener la capacidad de mantener la presión, las tensiones, los cambios para poder convivir en la naturaleza y en otros fenómenos. Entonces dijo que ese es un proceso de adaptación. Lo hacen las plantas, lo hacen los especies, los peces, y después entonces el fenómeno de la antropología, de la sociología, lo pasó al ser humano. Y vieron que sí, que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse cuando ha sufrido algunos embates, sea por accidentes, fenómenos naturales, divorcio, traumas, conflictos, las guerras. Es decir, hay mucha gente que ha tenido pérdidas no solamente de seres humanos, pérdidas sociales, pérdidas económicas, de estatus de todos los tipos. Y la gente tiene que tener la capacidad para readaptarse o adecuarse y adaptarse a esos cambios. Y si una persona ya adulta no tiene instrumentos para esa adaptación, en el caso de los adolescentes entran ustedes. Hasta ahora, bueno, entonces este muchacho tuvo un problema, la novia lo botó, ahora se quiere matar, un accidente, perdió un brazo, o sea, todo esto con la adolescencia, como se veía más claro el trabajo de ustedes. La pregunta es, ¿puede un adulto, ya adulto, un señor 50 y tantos, 60, al no poder adaptarse a algo, que la terapia, que la ayuda psiquiátrica puede funcionar con él? ¿Es recuperable ya un hombre ya en ese estado de adultez, por favor? Es recuperable, y no solamente porque los trastornos inadaptativos, los trastornos por adaptación, sí, no es una enfermedad psiquiátrica mayor. Es decir, no estamos hablando de alguien que perdió la mente.
No estamos hablando de alguien que tiene una alteración en el curso del contenido del pensamiento, no. El que tiene un proceso de desadaptación social o inadaptación está de acuerdo, está orientado, tiene su juicio crítico, diríamos que de pronto tiene coherencia y está lúcido. El problema es que el fenómeno por el que está atravesando, el estresor psicosocial que está viviendo, lo está desorganizando. Está perdiendo el focus, el timón de su vida, las adversidades no las maneja de manera inteligente, está cometiendo errores, está haciendo indicadores de disfuncionabilidad, que es la persona que antes era prudente, medía los riesgos, medía las consecuencias, pensaba en frío, sabía vivir procesos negativos, circunstancias adversas, y de pronto ahora reacciona de forma inadecuada ante el estresor psicosocial. Eso sí es más serio de la cuenta, no sé si es uno desde su ignorancia. ¿Cómo así? Como que serio, como que usted está planteando. No, es muy frecuente, entonces te das cuenta que es muy frecuente. Sí, es decir, pero serio. Hay gente que lucía muy organizada y muy bien, Sí. pero de pronto entró un proceso de divorcio y comienza a deteriorarse. Y la gente decía, pero él no bebía así, pero ese señor vestía muy bien y se cuidaba. Claro. Oscar Wilde tiene una frase muy ¿verdad? buena, dice, una mujer me abandonó y me lanzó al alcohol y no he tenido tiempo de agradecérselo. Estamos hablando aquí. Un paréntesis, porque quedémonos en eso. Hubo un problema, adulterio, ese señor se transformó. Entonces hay un fenómeno, ¿verdad? Hay un estrés psicosocial que te saca, ¿verdad? Eso es un proceso de inadaptación. Ahora uno dice, ¿por qué a unos sí, a otros no? ¿Por qué 5 muchachos que viven en una casa ven los padres separarse y hay uno que le impacta y lo inadapta? Y los otros siguen en la universidad. Se fue a hacer su maestría, se fue a España, el otro hizo su proyecto de vida. ¿Y qué pasó con uno que no pudo articular proyectos de vida después del trauma? Y después de ese trauma, los indicadores psicosociales te dicen que el muchacho se viene desorganizando. Todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Porque hay unos más vulnerables que otros. Algo congénito ahí, o sea, como cada quien nace como una... Ahí o todo es social, o todo es más social que lo otro. No. Ahí están, evidentemente. Recuérdate que el temperamento es hereditario, pero el carácter es socializado, es aprendido. Es un aprendizaje de habilidades sociales que no todos aprendemos viviendo en la misma casa ni en la misma escuela. A partir del temperamento que se nace con su temperamento. Por eso decía Aristóteles, cada ser humano es único y irrepetible. Entonces, por eso hay una persona que es más vulnerable porque no cuenta con la inteligencia emocional, porque no tiene las habilidades sociales, porque no tiene destrezas sociales, porque no tiene habilidades para hacer grupo. Entonces, ese le va a impactar más. O porque tiene alguna condición biológica o una enfermedad. Entonces, evidentemente que en esa persona el proceso del accidente, del divorcio, de la muerte del padre o de la madre, del cambio de trabajo, de la separación de los amigos, el factor migratorio lo rompe. Y lo rompe de una manera tal que no vuelve a ser el mismo de antes. Entonces uno dice pero siempre, para mal, porque podría ser cambiar para bien. El problema es que cambia para mal. Cambia para mal. Y entonces, ¿y el psiquiatra qué puede hacer por esa cuando persona? se da ese proceso, Sí. y a veces es doloroso que la persona no lo identifica cuando el trastorno inadaptativo hace un escapismo, un desplazamiento hacia otra conducta. Que es, por ejemplo, el individuo tiene el trastorno inadaptativo y ahora se ha vuelto un jugador. Y se refugia en el juego. Tiene un trastorno inadaptativo y se refugia en la soledad. Y hace un aislamiento social
con un proceso de alexitimia social. No, espérese, ¿verdad? ¿Cómo es? Alexitimia. Alexitimia No, social. explíqueme eso, Es decir, doctor, una persona que de pronto era gregaria y era amistosa, alexitimia. ¿verdad? Y viene un proceso negativo para él y de pronto él entra en una soledad seleccionada, una soledad elegida, y de pronto se vuelve alexitímico, que es la incapacidad para exteriorizar afecto positivo. Es una persona que ya no dice te quiero, yo te amo, que comienza a ver la vida como dura, que comienza a tener desapegos, que comienza a no interiorizar afecto, que pierde la capacidad. Y entonces esa falta de interiorización afectiva lo lleva a un aislamiento social de manera tal que no es que tiene una alteración del comportamiento, pero se ha distanciado de la sociedad, de los demás y del contexto laboral y del proyecto de vida, que entonces alguien dice, él después de eso no es el mismo de siempre. Y entonces, ¿verdad? ¿qué hacer, doctor? Ahí es que... Además de escuchar, usted se me llevó la vida. ¿Usted recuerda ese disco? Sí, se bebió por ese disco. Sí. Usted Entonces, cuando pasa una cosa así, sí. y uno hace el diagnóstico, primero buscando, identificando dónde está el elemento de la ruptura. Es decir, el primero es la mamá o el papá que te lleva, o el hermano del adulto que te dice, doctor, él siempre fue muy buen profesor. Esa persona era lo mejor del banco, esa persona era el mejor vecino, mi hermano no sé qué le pasa, todo ha cambiado después que la esposa se le murió, o después que tuvo un conflicto, después que perdió la casa, que usted lo ve así. O puede estar en una depresión, o puede tener un trastorno de estrés postraumático, con trastorno de ansiedad, ¿verdad? O puede tener trastorno disociativo, trastorno somatoforme, que de pronto ahora todo es una gastritis, se ha vuelto hipocondríaco, siempre está enfermo, y en la búsqueda de esa enfermedad y de síntomas y de médico en médico, y gastar dinero y siempre no tiene nada, hay una gran angustia de buscando la recaptación del ser y del apego, y la angustia volver a hacer lo que él entiende que no puede, y lo que hace es que lo somatiza a través del cuerpo. Con lo agravante de que posiblemente él no se da cuenta de eso. Tiene que ser un psiquiatra, no un profesional, no es consciente, esa es la palabra. Eso me gusta aprender con no es consciente de eso. Él no está consciente que sus dolores gástricos y que sus mareos y que la aprensión en el pecho, que le den la madrugada y unos ataques de pánico que hay que salir huyendo con una sensación de infarto, y ya están cansados de llevarlo a la emergencia, le hacen electro, le hacen holter, le hacen esto, le dicen, amigo, usted no tiene nada. ¿Cómo no tengo nada si me da la aprensión? Entonces, esos síntomas de trastornos de ansiedad, de depresión o de cualquier condición, en el fondo lo que hay es un gran conflicto de un trauma no resuelto, de una pena muda que está ahí, que está en él, que lo ha vuelto inadaptativo y que hay que buscar la forma, no solamente de medicarlo, hay que buscar la forma de ayudarle a evacuar esa angustia, hay que buscar la forma de organizar ese pensamiento y poderle decirle en un enfoque de una psicoterapia cognitivo-conductual de que hay que volver al ser, pero no victimizándose, no somatizándose, no haciendo exageraciones de llamar la atención y sobre todo de ver dónde está esa huella emocional que está buscando ese cerebro, o de un trauma de la infancia o de un trauma en la adolescencia, que ahora en la adultez con un estresor psicosocial se juntaron y desencadena la inadaptación social. Pero insisto, ¿es recuperable? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tan grave en términos de terapia? Porque ya sabemos, por ejemplo, lo de la maldición de la depresión, que es una tragedia. Ahora, en esto de la inadaptación por un golpe que te dio la vida, o sea, ¿qué tan serio es esto? ¿Qué tan recuperable es una persona golpeada por este asunto? Mira, la mayoría tienen buen pronóstico. Okay. La mayoría tienen buen pronóstico y cuando dan con un buen psicoterapeuta,
¿verdad? Y se le pone sus medicamentos y se le hace un tratamiento combinado, terapias, medicamentos, la persona se recupera. Es algo de 10 o 15 consultas, es un proceso terapéutico, pero la persona vuelve a indicadores de funcionabilidad y se le ayuda a elaborar un proyecto de vida donde se involucra a la familia o alguien que lo va a fiscalizar y él va a empezar. Y de hecho se recupera. Y a veces no es tan grande las cosas porque lo que se trata es de enseñarle a perder. ¿Y por qué a McKinney no lo pueden dejar? Si a todos los hombres los dejan. ¿Cuál es el problema? Recuerde el ¿verdad? filósofo Quinito, ¿Verdad? a usted lo votan. Entonces, puede ser que usted pierda. ¿Por qué usted no se puede equivocar? Suelte esa culpa, porque todos nos podemos equivocar. No siempre nos va a ir bien. Doctor, pero eso no es tan sencillo, porque la gente, por ejemplo, que es muy perfeccionista, que le toque eso, lo votan, por ejemplo, a usted lo votan. Pochi Familia, saludo a Pochi Familia, a usted lo votan. O sea, esa persona se destruye cuando, mira, lo único, hacia adelante, más para adelante vive gente. Por eso es más fácil decirlo que ponerlo en práctica pero cuando fíjate usted está que abajo. por eso te hablaba ahorita Sí. de cuáles son los más vulnerables. Los pacientes que son, las personas que sufren o que tienen rasgos obsesivos, que son muy rígidos, muy perfeccionistas, muy meticulosos, todo tiene que estar por el libro, son muy predecibles y se desorganizan fácil, o se deprimen o se angustian cuando el tablero de la vida y las circunstancias de la vida le cambian mucho. Doctor, por eso es tan importante que cada quien sea capaz de relajarse a sí mismo. Como que a veces uno tiene que... yo sé de un conferencista, Pablo de Ors, un gran escritor, además, que él inicia su charla en mucha frecuencia. Él dice, él canta muy mal, entonces él comienza a cantar. Entonces la gente se ríe y se dice, pero un señor tan serio, cura, asesor cultural del Santo Papa, ¿cómo es posible? Entonces le dice, mire, yo hago esto porque ya yo hice el ridículo delante de ustedes, ya a mí lo que me queda es que ustedes y yo conversemos tranquilamente, porque después de esto ya yo rompí ese muro. Es tan importante que la gente se relaje así. A mí me gusta cantar, canto malo, Sí. usted va a su karaoke y la gente se ríe. ¿Qué carajo? O sea, eso es muy saludable, es muy necesario. Más que gustarse cantar es Vamos a poner un ejemplo. tener la capacidad de entender que los elementos vitales de la vida, los detalles hay que cuidarlos. Y que es posible que usted pueda entender que en la vida la circunstancia va a cambiar y que usted tiene que cambiar. Y que hay cosas que hay que dejarla ir y dejar pasar. Y que hay cosas que van a suceder en su vida que usted tiene que dejarla que salgan y se vayan. Y entonces uno vuelve a esa huella somática. ¿Quién le dijo a ese niño que él no se puede equivocar? ¿Quién le construyó el miedo de que él tiene que pasar todas las materias en A y si no es un fracasado? ¿Quién enseñó a ese niño o a ese adolescente que no lo pueden dejar? ¿Quién le construyó a ese niño esas verdades negativas, infravaloradas y desajustadas? ¿Quién le creó ese sistema de creencia de que las cosas no cambian? Utilizó el concepto sistema de creencias. Sí. ¿Qué tan difícil es ese joven criado con ese sistema de creencias? Yo a mis hijas les decía, no mamá, tú puedes sacar 70, lo que yo no quiero que tu mamá me diga que sacaste 70 porque no quisiste estudiar, porque estaba viendo televisión. Si tú sacaste 70 porque te fue mal, vamos a mejorar, busca un tutor, ese sistema de creencias, ¿cómo desmontar un muchacho criado con ese sistema? Tú tienes que ser el mejor, porque hay mucho egoísmo de nosotros los padres. Si es hija mía, entonces yo quiero que sea la mejor, y no es así porque va a ser algo... en algo no va a ser brillante, ¿verdad? O sea, ese sistema de creencia que yo le puse a mis hijos, llegó adulto, vino el problema de la inadaptación. ¿Qué tan difícil es desmontar? Porque no soy yo fácil desde fuera, desde la ignorancia nuestra. Deme luz, profesor. Es extremadamente difícil desmontar los sistemas de creencia y reaprendizar un cerebro, sí. Volver
a reenfocar un cerebro cuando tiene un sistema de creencias reforzado, ¿verdad? Asimilado desde una cultura, un pensamiento distorsionado, una idea distorsionada con la que tú funcionas y con la que tú crees que es tu verdad. Porque encima de que es un sistema de creencias distorsionado y limitante, está basado en una condición de que la persona lo asimila y lo asume como su verdad. Y ahí es que está la inflexibilidad en el pensamiento, la psicorrigidez en la conducta, de poder entender que lo que está haciendo no es lo adecuado. ¿Y cómo tú lo convences? La mayoría de veces cuando tú lo confrontas mucho, Sí. o se va, o se pone violento, o tú lo pierdes. ¿Verdad? A veces no es la confrontación, a veces es enseñarle a medir resultados. Es decir, tus resultados de vida van bien con ese sistema de creencia configurado, Sí. tus comportamientos van bien, no van bien. Doctor, pero hay que trabajar. En la inadaptación él se da cuenta Sí. que los resultados son negativos. Sí, pero que esto es más serio de la cuenta. Porque usted está conversando y yo estoy aprendiendo aquí, escuchándolo. Digo, diablo, pero eso es lo que explica, que no justifica, en parte, por ejemplo, muchísimas agresiones de violencia contra la mujer, porque hay un sistema de creencia que nos la refuerzan los medios de comunicación. La maté porque era mía. Mala mujer no tiene corazón, mátala, mátala. Uno se crió, la generación mía se crió oyendo esa vaina. Y entonces, oyendo bachata, doctor, oyendo la música. para no hablar de la bachata. La música influye mucho Sí. en los estados emocionales y a fortalecer sistemas de creencias inadecuados doctor, usted debería dar un taller para padres. para padres. Sí, porque desde el gran amor que un padre le tiene a sus hijos puede cometer tantísimos errores y es la insoportable levedad del ser de la que hablaba Kundera, en el sentido de que no hay una segunda oportunidad. No hay y es nada. desde el amor, son errores desde el amor. Desde que es la lo que- crianza. No, pero desde desde el la amor, crianza, desde la crianza, pero digo, a partir del gran amor que le Basando tienes. en el amor Tú no sabes que lo y está en haciendo los mal. sobreapegos, no lo está haciendo intencionalmente, pero está creando Claro. sistemas de conducta que van a ser inadecuados. Y está reforzando comportamientos que son inadecuados. Y le está dando un mensaje en la crianza, en el sistema de convivencia, que son inadecuados. Y entonces, ¿qué pasa cuando él se da, este niño, este adolescente, este adulto, con la realidad? Cuando no puede readaptarse, cuando no puede articular los procesos psicológicos y emocionales como para entender que una relación se terminó. Que el mejor puesto que él entendía que se lo merecía se lo dieron a otro. Y no abandone la carrera por eso. Y no abandone, porque fue una elección y perdió. No. Ya Espérate, no, ya es para entró, decirte las mismas circunstancias. Ya, Entonces, sí, es verdad, ya. cada proceso de la vida, Qué problema. cada proceso de la vida te va enseñando cómo tú, las experiencias vitales y las circunstancias vitales de la vida, cómo tú las manejas. En tu adultez, y peor aún, en la adultez mayor. Por eso tú te ves tanta gente sola que no puede hacer una convivencia con un hijo después de los 65 años, que no puede volver a casarse, que no puede volver a convivir con la familia. ¿Por qué? Por los procesos inadaptativos, aún en la adultez mayor. Y Esta persona que no tiene una afección neurológica, pero no acepta que los hijos le ayuden con la economía. No quiere delegar la empresa. Uy, ese es otro ¿Me tema. entiendes? Eso da para un programa. No quiere aceptar que le pongan un chofer y tiene limitaciones. Y tú dices, pero ¿por qué es que este ser humano es tan difícil? Y se está quedando solo y se está peleando con la vida y con todo el mundo, teniendo las posibilidades de ser más fluido y más feliz. ¿Qué es lo que le está pasando? Doctor, ¿qué tan frecuente es de esto que estamos hablando? ¿Qué tan frecuente es eso? Eso es muy excepcional. El 8, el 12% de las personas tienen trastornos de inadaptación social. Es más alta de lo que la gente se piensa. Pero eso es mucho. En estadística Y no es mucho. hay una profilaxis para eso. Antes de caer en el hoyo,
O sea, el fortalecimiento del carácter, de la personalidad, de lo que sea, para cuando venga, porque a toda la vida nos da su pescozón en el amor, en la economía, en la salud, en la familia. Es imposible que usted tenga todo bajo control. Estar vivo es tener problemas. Muérase, muérase. Correcto. Entonces, ¿de qué manera como profilaxis yo puedo trabajar eso con o sin un psiquiatra o un psicólogo? Predictores. Que usted Bien. puede identificar Viene, de que está entrando en un trastorno inadaptativo. viene. Es inflexible frente a los cambios que las circunstancias le van dando. Se vuelve intolerante cuando tiene diferencias y tiene diversidades. Se retira cuando no tiene la razón. Se va encerrando, se va aislando, ¿verdad? Deja de creer en el amor porque alguien lo engañó. Y ya generaliza y dice que nadie sirve, que no hay gente buena. Entonces ya el entorno tiene que ir mirando esas cosas. Entra ya en pensamientos totalitarios, absolutistas, a los extremos. ¿Y por qué va perdiendo la flexibilidad de ceder y negociar? Y te vas radicalizando más. Y eso puede llegar hasta la depresión mayor y de ahí al suicidio. Si la No es persona descartable. entonces entiende lo que decía Alejo Carpentier, y lo repitió Borges también en una de sus novelas, cuando la vida tiene una incapacidad como para ser feliz, como que el suicidio era un deber. Es decir, Cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Hay que hablar con los poetas. Discúlpeme, Marquín. No. Por eso es que hay que tener eso no es cuidado con los poesía. poetas. Eso es la literatura, eso no es poesía, eso es en una de esas novelas. Por eso es. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Vargas Vila lo hizo también, lo escribió ¿Qué es también. lo bueno de esto? Lo bueno, a veces a la gente hay que decirle, no sea tan psicorrígido, acepta que te equivocaste. Ten la creatividad de decir, yo voy para el terreno, voy para Abacoa, en el camino, deja que la vida fluya, acepta cambiar cosas. Ese hijo que tú quieres tanto, no tiene que ser perfecto, quiéralo en su creatividad como es. No quiera que sea el empresario, que lo que le gusta es la guitarra. Vívelo y gózalo con la guitarra. Exacto. Él lo que quiere estudiar cine, pero que aquí no hay grandes monstruosidad del cine. Quiéralo y acepta lo que estudie su cine. Y déjalo que sea feliz con su cine. Entonces, a veces nos castigamos mucho. A veces no dejamos que la vida fluya, que los procesos se den. A veces no tenemos la pareja que nos conviene porque vivimos en unos perfiles muy altos y muy rígidos. A veces tenemos un tipo de negocio que nos renta para vivir y nos acomoda la vida, pero sufrimos porque queríamos más y el otro logró más. Entonces, esos son los procesos que si tú quieres adaptarse y fluir y ser feliz, de esto se trata. La vida es una oportunidad, no hay una segunda. Sé feliz, Y en el que, adáptate. doctor, y el que esté pasando por esto en el tema amoroso, inadaptación por el tema amoroso, nada mejor que lo del doctor Joaquín Sabina. Ajá. Hay una canción de 19 días y 500 noches, sí. que el valor de esa canción, entre otras muchas cosas, el contenido poético, la musicalización, tiene que ver con que es una canción donde el autor se relaja. Se relaja. Esta vez yo quería quererla querer Sí. y ella no. Y ella no. A usted lo votaron. No. O sea, es importante un poco hacer Pero eso. Doctor, siempre vino brillante usted hoy. los muchachos siempre en la universidad tenían una salida. Te votaron y siempre decían, es que ella no sabe lo que se perdió. Porque tú estás más para arriba, tú te mereces algo mejor. Que es una manera de la negación de ayudarte a simbolizar el dolor. Pero ahí vamos. Con la agravante, doctor, Caramba. que al amargado todos los boleros le pegan. Qué cosa tan triste. Doctor, Buen viernes. doctor José Miguel Gómez nos ha acompañado. Quedan los temas para la próxima semana. Muchísimas gracias. Continúa Enfoque Matinal. Continúa.